Señoras y señores, vamos a ser honestos con los demás y con uno mismo. Si a mí el día de mañana me paran en la calle y me dicen, bro, mano, tigre, para ti, ¿cuál es la mejor cantera en el mundo del fútbol? Y bueno, está la del Ajax, está la del Benfica, la de Argentinos Juniors. Me pasa uno. Bueno, ya, estoy hablando de la Masía, la cantera del Fútbol Club Barcelona. Ha sacado cracks impresionantes que no solamente le han dado Champions, no solamente le han dado ligas, sino que también dieron Eurocopas y hasta en gran parte un mundial a su país. El primero y único de su historia. Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Messi y ya más reciente está Lamine Yamal, Cubarsí, Marc Bernal, todas unas bestias. ¿No? Aunque para eso también tuvieron que pasar por algunos, como dicen por ahí, jugadores que quizás desaprovecharon. Por eso que el día de hoy, con la ayuda del señor Barak Feber, vamos a repasar un poquito lo que fueron aquellos canteranos que el Barcelona desperdició. Vamos a ver. Nico Número 13. González fue residente de la Masía Nico González. desde que tenía 11 años. Cierto. Su evolución en las inferiores del Barça lo apuntaba como una de las mayores perlas del club. Solamente había que esperarlo. Fueron años y años de espera y al final Nico González por fin tuvo la oportunidad de jugar en el primer equipo, pero duró una sola temporada. Fue titular con Ronald Koeman. Después llegó Xavi y fue el fin de su historia. Yo me acuerdo que muchos culés decían que había sido una muy mala idea del Barça haberse desprendido de Nico González, pero ¿qué es lo que pasa? Había muchos jóvenes que estaban prometiendo y él fue el sacrificado. O sea, fue de los pocos clasificados, por lo menos sacrificados de esta generación de jóvenes en el Barça. Entonces, bueno, la verdad es que ni tan mal este tipo. El cacareado heredero de Sergio Busquets se tuvo que ir al Valencia y parecía un fraude más de la Masía como Carles Aleñá, Riqui Puig, Gerard Deulofeu, Marc Bartra y Laix Moriba y tantos más. Y Laix Moriba. Pero Nico resurgió milagrosamente en el Porto. El Manchester City de buenas a primeras pagó 60 millones de euros por él y una vez reinstalado en la superélite, el mediocampista gallego ha probado lo equivocados que estaban con él. Muy bueno Nicolás González, la verdad. Muy bueno. Héctor Bellerín vivió en la Masía desde los 8 hasta los 16 años, cuando en 2011 se lo llevó el Arsenal. Lo que pasa con este señor es que, o sea, pintaba para algo muy bueno, pero es que también era demasiado irregular. O sea, era un tipo de que incluso tuvo su segunda oportunidad en el Barça. ¿Y qué hizo? Déjame en los comentarios. Obviamente yo no veo todos los partidos del Barça, pero o sea, de lo que yo llegué a ver de este señor en su segunda etapa, bueno, vamos a llamarlo más su etapa más importante en el Barça, ya con una cierta edad, un poquito más experimentado y todo, la verdad es que le quedó un poquito grande el puesto, ¿no? Duró poco tiempo en la superélite, pero su paso por el Arsenal fue exitoso. Sumó 239 partidos, 9 goles y 29 asistencias con los Gunners. Obviamente no salió campeón de la Premier League ni nada de eso, pero sí que ganó 3 veces la FA Cup y en todas ellas en condición de titular. Número 11, vamos a ver. Mikel Arteta, Bellerín por lo menos pudo volver al Barcelona, aunque ya fuera en condiciones precarias. Sí, ya. Arteta, en cambio, nunca pasó de jugar en el Barcelona B. Primero se fue cedido al Paris Saint-Germain. Bueno, un dato importante. Yo no sabía que Arteta era canterano del Barça. O sea, capaz es un dato que es de cultura general y todo el mundo sabe la carrera de Mikel Arteta porque todos son historiadores de Arteta, pero, o sea, yo la verdad no tenía ni puta idea de que este tipo era canterano del Barça, la verdad. Y lo compró Glasgow Rangers por 8 millones de euros en 2002. Bueno, luego jugó una temporada en la Real Sociedad Ultra antes de convertirse en referente histórico de 2 sufridos clubes en la Premier League. ¿Cómo que sufridos, ah? O sea, yo sé que uno es el Everton, pero ¿cómo que sufrido? Ojito, cuidado, porque me agarran un poquito nervioso y yo aquí me pongo a defender porque el Everton me parece más grande que el Barça. ¡Hueputa! El Everton, con el que el mediocampista jugó 209 partidos, y el Arsenal, con el que de lesión en lesión llegó a 150 encuentros disputados. Ya se veía cincuentón en el Arsenal. André Onana se fue del Barcelona en 2015. Y así como lo ven,
estuvo mucho más cerca de ganar la Champions League que cualquier culé en los siguientes 10 años. Si ignoramos su traumático paso posterior por el Manchester United, el portero camerunés triunfó en el Ajax, con el que debió jugar la final de la Champions League 2019. Luego, en 2021... Esto tampoco me parece como que haya sido un desperdicio. Realmente se deshicieron de un tipo que tuvo una temporada muy buena, eso es una realidad. Y bueno, realmente es que vamos a ser honestos, en Holanda le pierde el rastro, porque aquí nadie me va a estar diciendo que estaban viendo un Ajax PSV Eindhoven en la Liga Eredivisie. Todo lo vimos fue en la Champions. Y luego sí es cierto que en el Inter estaba mejor acompañado, pero, o sea, ya después vimos lo que el tipo es realmente en el Manchester United, por ejemplo. Cuando le exiges al máximo nivel en una temporada completa, es un tipo demasiado irregular y comete demasiados errores. Entonces, yo no creo que esto haya sido un desperdicio del Barça, más bien creo que fue un acierto haberlo dejado ir a tiempo. Aparte de que con Ter Stegen obviamente no iba a jugar, o sea, ni con Ter Stegen ni con nadie que pasara, Onana iba a ser titular en el Barça, nunca. Olvídate. Perdió una final de la Champions que Inter de Milán mereció ganar. De todos modos, bueno, lo malo debatible no fue dejar escapar a Onana cuando de todas maneras tenían a Marc-André Ter Stegen. Lo malo fue dejarlo escapar a cambio de 150,000 euros. Literalmente eso fue lo que pagó el Ajax por el mismo arquero al que poco ¡lo regalaron! Después, el Inter de Milán vendió en más de 50 millones de euros, de los cuales el Barça no supo asegurarse ni un céntimo por derechos de formación. No, negoción. Increíble. El otro portero que supo triunfar lejos de la Masía. Pero Pepe Reina pasó por 800,000 equipos, el hijo de puta. Un portero ok, está bien para tercer portero. El tipo del City que ha pasado por todos lados y tiene como 70 años, Carson. Era un tipo de que estaba bien que estuviese ahí por si las moscas, pero dale, por favor. Pepe Reina. Su historia empieza en la prehistoria, cuando Reina tenía pelo y empezó en esto del fútbol enfrentando en Champions League a delanteros de su época como Gabriel Omar Batistuta. Ante los fiascos de fichajes como el del argentino Roberto Bonano, o el del francés Richard Dutruel, o el del turco Rus Turejber, Reina acabó siendo titular por ahí de 2001. Y Víctor Valdés, con el que creció desde niñito, era el suplente, si no es que el tercer portero. ¿Qué pasó en la cantera que todos los porteros en el Barça se ponen calvos? Literalmente Valdés quedó calvo, Pepe Reina quedó calvo, Ter Stegen se tuvo que ir a Turquía para que le pusieran pelo porque también se iba a quedar calvo. O sea, hay una maldición ahí y yo no sé quién la puso. Yo no fuimos los madridistas, no nos echan la culpa. Sin embargo, sus roles pronto se intercambiaron y Reina se fue al Villarreal, donde saltó a la fama en el legendario equipo de Juan Román Riquelme. Después vivió sus mejores años en el Liverpool, donde sigue siendo ídolo. A partir de ahí, Reina desfiló por el Napoli, el Bayern Múnich, el Milan, el Aston Villa, la Lazio, de vuelta al Villarreal y finalmente el Como. Pepe Reina jugó 25 temporadas ininterrumpidas en un club de las 4 ligas más poderosas del mundo. Eso sí es una locura, la verdad. Fue 3 veces mundialista. Suplente, pero mundialista. De hecho, ahora que me acuerdo, jugó un partido del mundial en contra de Australia. Dro Fernández no es la primera joya del Barcelona a la que se roba el Paris Saint-Germain. Ocurrió ya en 2019 con Xavi Simons, que desde los 14 años ya tenía perdóname lo que voy a decir, Mr. Humo. O sea, Xavi Simons es Mr. Humo. Creó, fundó y difundió el humo en la Masía. O sea, este tipo lo comparaban con Xavi Hernández por su nombre. A mí no me va a decir nada, que el tipo era muy bueno en los juveniles, está bien. Pero desde muy chiquito se fue a la mierda. Entonces, ahorita está en el Tottenham y realmente es muy pobre su nivel. O sea, la verdad es que pintaba, sobre todo a nivel marketing, este tipo de los 12, 13 años, desde que es un niño, genera más marketing que cualquiera de los futbolistas que nos pudiéramos imaginar ahora. Pero dale, o sea, muy poquito. De followers en redes sociales. Estaba destinado a triunfar en el Barça, pero no. A los 16 años, el neerlandés se fue al Paris Saint-Germain, club en el que nunca encontró sitio. Así que decidió volver a empezar en casa. Triunfó en el PSV Eindhoven, luego la rompió en el RB Leipzig y finalmente
lo fichó el Tottenham Hotspur por 65 Buah. millones de euros. Mucha plata, ¿eh? Parece mentira porque lo conocemos desde hace tanto tiempo, pero Xavi tiene 22 añitos. Es que lo que te digo, y o sea, la este tipo- suya en el fútbol es una historia cuya construcción apenas comienza. Es muy joven, todavía puede renacer, pero, o sea, es lo que digo, desde muy chiquito ya cuando lo mandaron a la mierda, ya era distinto. Thiago Motta nunca acabó de dar el estirón en el Barcelona, club para el que jugó 147 partidos. Siempre, eso sí, a la sombra de Xavi, Deco, Edmilson o Mark Van Bommel. Es que tenía a los todo el mundo 25 encima. años, el todavía brasileño se marchó al Atlético de Madrid a cambio de 2 insultantes millones de euros. 3 temporadas después, Motta volvió con el Inter de Mourinho Bien. al Camp Nou y salió expulsado por, abro comillas, agredir a Sergio Busquets, cierro comillas, Tremendo. en una de las semifinales de la Champions League más recordadas de la historia. Motta ganó la Ganó la Copa Italia, Champions. Serie A y la Champions con el Inter de Milán. Sí, y hasta claro. le dieron el 10 de la selección italiana, ¡Buah! camiseta que defendió en una Copa Mundial y en 2 Eurocopas. ¿Un mundial jugó nada más? Si en una posición no ha encontrado estabilidad el Barcelona, esa es la de lateral izquierdo. Jordi Alba sí. le cerró la puerta a Marc Cucurella, pero Jordi Alba... De hecho, en el Barça, si hablamos, por ejemplo, únicamente el Barça de Guardiola, realmente la posición más floja que tenían siempre era el lateral izquierdo. Cucurella también, es cierto que estuvo en la cantera del Barça. Probablemente en el Barça, probablemente este jugador yo sí diría que lo desperdiciaron. no iba a ser eterno. Y la realidad es que el Barcelona subestimó el potencial de su canterano. Material para jugar en el Eibar, claro, sucedió en 2000. Bro, Odriozola. Ay, Odriozola. Suficientemente talentoso como para el Getafe, ¿por qué no? Ocurrió en 2019. Fichaje del Brighton por 18 millones de euros. Marico, Eso no, weón. ya era descabellado, pero los ingleses están re locos. Ey. Y aconteció en 2021. Un año después, Gasta mucho el la Chelsea Premier. pagó 65 sí, me acuerdo. millones Qué locura, de euros por brother. él. Y eso no es lo más increíble de todo. Lo más increíble de todo es que, visto lo visto, es una de las pocas veces en que podemos concluir que los Blues invirtieron bien su dinero. No, la verdad, increíble el nivel de Cucurella, pero más aún increíble cómo coño un equipo como el Chelsea, porque no estamos hablando de, no sé, o sea, un Barça o un Madrid que domina la liga, o sea, el Chelsea no domina la liga, pero es el hecho simplemente de poder quedarte en la Premier que te genera tanto dinero y poder gastarte 70 millones en un lateral izquierdo. O sea, la gente no, creo que no dimensiona ese tema y aparte ni siquiera estamos hablando de, no sé, Roberto Carlos reencarnado, o sea, es Cucurella, es una apuesta del Brighton y pagan 70 millones por un lateral izquierdo, que por eso se paga por un delantero. Increíble, la verdad, o sea, este tipo la rompió toda, me gusta. Cucurella fue titular y figura en la Eurocopa 2024 que ganó España y también en el Mundial que ganó el Chelsea al verano siguiente. Nada mal Ok. para un jugador al que tras 7 años en el Barça nunca le dieron la oportunidad ni siquiera de debutar en el primer equipo. Triste. Pero, Al Barcelona no solamente se le escapó el lateral izquierdo titular de la posiblemente mejor selección del mundo, también se le fue su suplente y quien todo el mundo Grimaldo. pensábamos sería titular en la Eurocopa tras su magistral desempeño en el Bayer Leverkusen, campeón invicto de la Bundesliga. Su nombre, Alex Grimaldo, y es probablemente el Bestia. mejor ejecutor de balón parado en el planeta. Sus Bestia. números son escalofriantes Bestia. para un lateral, juegue donde juegue. 27 goles y 66 ¡Buah! asistencias en las 6 temporadas que duró en este tipo hace unos años lo quería toda Europa. Obviamente, quizás hoy en día también, pero yo me acuerdo hace unos añitos que literalmente estaba en la puja. El Madrid estaba, el Barça estaba, o sea, todos los equipos grandes querían a Grimaldo. O sea, era el lateral izquierdo perfecto que veían todos los equipos lo querían. el Benfica. 27 goles y 41 asistencias en los 3 años y medio que lleva en Leverkusen. Sin embargo, en ningún equipo
estuvo tanto tiempo Alex Grimaldo como en el Barcelona. Buah. 8 años de su vida desde que llegó en 2008 a los 13 añitos. Locura. Hasta que se fue en 2016 a los casi 21 de edad y sin siquiera haber tenido la oportunidad de debutar ni luego en se va a la Leverkusen. maldita Copa del Rey. No. De la Masía han surgido porteros como André Onana, Pepe Reina y Víctor Valdés. Centrales como Y Carles Pinto. Puyol, Gerard Piqué, Eric García y Pau Cubarsí. Y Bartra. Laterales como Jordi Alba, Marco Curella, Héctor Bellerín, Alejandro Grimaldo y Alejandro Valde. Mediocampistas defensivos como Sergio Busquets, Ok. Marc Casado, Ok. Marc Bernal Ok. o Nico González. Ok. Mediocampistas O Bartra. ofensivos como Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Cesc Fábregas, Thiago Alcántara, Ok. Gavi o Fermín López. Ok. Atacantes como Lionel Messi, Ok, ya Dani entendí. Olmo, Pedro, Xavi Ya Simons entendí. o Lamine Yamal. Ya entendí. Lo único que nunca ha desarrollado el Barcelona es centros delanteros Cierto. de primer nivel con una sola S. Hermano, ¿verdad? O sea, yo me pongo a pensar aquí un canterano delantero centro del Barça. Y Laix Moriba. Puede ser. Pau Víctor, creo que se llamaba, que ya no está en el Barça más. Mauro Icardi. Llegó a la Masía a los 15 años. Esperó ¡Cierto! durante 3 temporadas una Cierto que Icardi es canterano del Barça, hermano. ¿Qué? Es que de verdad yo les digo una cosa. Este equipo saca carajitos como verga. No puede ser de verdad la cantidad de canteranos tan buenos. O por lo menos de que luego se hacen de renombre y tal. Como lo saca el Barça. Que yo te digo algo, el Madrid también saca bastantes canteranos buenos. Nunca terminan jugando en el Madrid. O por lo menos el 2% del que acaba jugando en el Madrid. Pero hay muchos que están por fuera, eso sí es cierto. Pero digo, o sea, Icardi. Qué increíble. oportunidad Envidia hasta que sana. cumplió 18 y se fue a la Sampdoria vendido por 300.000 euros. Digo, en el primer equipo estaban Messi y David Villa, así que Icardi no tenía ni medio chance. No. A continuación, temporada a temporada, el Barça se gastó 200 millones de euros en Alexis Sánchez, Neymar, Luis Suárez, así que goles no le Ojito, ojito que dicen que el Barça es la mejor cantera, pero también gastan su platica. Ha salido bien algunas veces. Yo diría que la mayoría de veces no sale tan bien, pero bueno. También, viste que también se necesita la cartera. faltaron, pero hey, los de Icardi que metió 124 en Nah, el Inter de en la Milán, Serie A fue una le hubieran bestia. salido gratis. Bueno, ni tanto. La verdad es que temas personales saben no. de lo Time que out, se time out. salva. Thiago Alcántara jugó exactamente 100 partidos en el Barcelona, club al Thiaguito. que aportó 11 goles y 19 asistencias antes de largarse con Pep Guardiola al Bayern Múnich. Era 2013, Thiago tenía 22 años y seguía esperando sentado su turno en la rotación del medio campo integrado por la Santísima Trinidad, Xavi, Iniesta. Imposible Busquets. tumbar esos tipos. Su contrato tenía una cláusula de rescisión en la que si no jugaba el 60% de los partidos, ¿Qué? podía irse por solo 25 millones de euros. Y Ah, Pep solo. lo sabía. Tiempo después, Thiago acabó siendo una de las Hansi Flick. principales figuras del Bayern de Hansi Flick, que en 2020 ganó la Pokal, la Bundesliga, El palmarés la de este tipo es Champions una League, bestia. y que en el camino trituró 8-2 al equipo No. que nunca terminó de O sea, a mí se me había olvidado que Thiago Alcántara también estaba ahí. O sea, en esa aplastada, humillada del Bayern al Barça en el 8-2 estaba Coutinho, jugador del Barça en ese momento, cedido. Y estaba Thiago Alcántara, canterano del Barça. Qué duro. apostar por él. Pedro es un caso único, porque fue un éxito en el Barcelona y también lejos del Barcelona. En el Barça jugó 321 partidos, metió 99 goles, puso 61 asistencias. Ok. Ganó 5 campeonatos de liga, Ok. 3 Champions Leagues y Ok. 3 Copas del Rey. Ok. Al mismo tiempo llegó Neymar. Sigue jugando Pedro, por cierto. Absurdo, pero sí. Después vino Luis Suárez y a Pedrito, que ya no cabía en el vestidor, lo vendieron casi regalado a la Premier League. Tenía 28 Formidable años Pedro en el y Chelsea. una ¿eh? vida a 5 temporadas, y con el contrato vencido, su ciclo en Inglaterra se cumplió en 2000. También te digo, desperdiciar
Yo creo que no. O sea, este tipo estuvo en 5 ligas del Barça, estuvo en Champions, estuvo en Copa del Rey. O sea, estuvo en todo tipo de títulos. En algunos siendo banca, pero también siendo bastante importante y en algunas veces titular. O sea, desperdiciar no creo. O sea, la verdad es que lo que tenía para dar un tipo como Pedro al Barça lo dio. Ya está. Ahora, se va el Chelsea y sigue ganando, eso es tema del jugador. Tampoco te vas a quedar con Pedro hasta que tenga 50 años. En la Lazio, Pedro suma y sigue con 197 partidos, 37 goles, 18 asistencias y más allá de los números, ha alcanzado un estatus que nunca conoció en ninguno de sus equipos previos. Baja el arma, Pedro. De la afición. El último. Uy, no lo dijo. O sea, ya vemos que jugadores como eso, Carles Aliñá, como Riqui Puig, ya lo mencionó al inicio. No sé, Fábregas puede ser, que incluso también Fábregas fue muy importante para la vida de Messi después. Que sí es cierto que es canterano del Barça, pero se va muy joven al Arsenal y técnicamente también es canterano del Arsenal. Entonces jugó en ambas juveniles. Vamos a ver, no sé. Fábregas llegó al Barça en 1997. Fue cuando cumplió 16, por dos razones principales. Xavi Hernández y Andrés Iniesta, que eran demasiado buenos. Y que luego vuelve igual, pero... Lo seguirían siendo durante muchos años más. De modo que Cesc fue práctico y tras ganar el premio al mejor jugador del Mundial Sub-17 con la selección española, aceptó la oferta del Arsenal para mudarse a Londres. Fábregas se transformó semanas después en el futbolista más joven en la historia del Arsenal, club para el que jugó 8 temporadas en las tremenda carrera la de Fábregas. 7 goles y 95 asistencias. Ultra infravalorado. Lo digo y no me pesa el color. En 303 partidos disputados. Uno de ellos, la final de la Champions League 2006, que perdió contra el club que lo formó. Años más tarde, Cesc ganó la Copa Mundial de 2010 con un equipo repleto de jugadores del Barça, rufianes que por la fuerza le pusieron la camiseta del equipo en los festejos. No fue inmediato, pero en 2011 por fin se concretó su regreso al Camp Nou. Bueno, chicos, dejen acá en los comentarios qué les ha parecido. Si creen que hay algún canteranito que haya quedado por ahí, obviamente no se pueden poner todos los canteranos, pero quizás alguno que esté pasando por tu cabeza y quieres dejar acá en los comentarios, eres totalmente libre de hacerlo. Te quiero mucho. Deja tu like, comenta, suscríbete si te gusta este tipo de contenido y nos vemos en un próximo video. Adiós.